Bienvenidos a la sesión de impuestos sobre sociedades de imputación temporal. En la sesión de hoy trataremos en profundidad el artículo 11 de la ley del impuesto. El artículo 11 establece, en primer lugar, una serie de ajustes a realizar que lo vamos a encontrar, si tenéis que realizarlo en el modelo 200, en la página 12 del modelo 200. En concreto, en el propio modelo 200 se nos va a indicar cuáles son los ajustes más importantes a realizar dentro del impuesto y los que realizaremos en la sesión de hoy. Analizaremos los cambios de criterios contables del artículo 11.3, apartado segundo, las operaciones a plazos del artículo 11.4, la reversión de deterioro del artículo 11.6, la renta negativa de los artículos 11.9 y 11.10, los ajustes por renta derivada de operaciones de quita y espera del artículo 11.13 y otras diferencias de imputación de ingresos y gastos, que son el resto de los apartados que vienen recogidos en el artículo 11. El modelo 200, como se indicaba, que recoge los principales ajustes a realizar en el impuesto, viene recogido en la página número 12 y vendrá con aumentos y disminuciones. Analizaremos en la sesión de hoy cómo rellenar estas casillas, así como las principales operaciones a realizar dentro del artículo 11. En primer lugar, el artículo 11.1 de la ley establece que los ingresos y gastos se aplicarán conforme a un criterio de devengo. Ese criterio de devengo, que es el que se aplica en la normativa contable, es el criterio general y, por tanto, es el que debemos aplicar en primer lugar. Si no se pudiera aplicar este criterio de devengo, aplicaremos a uno de los criterios especiales que vamos a analizar y que vienen recogidos dentro del artículo 11. Por lo tanto, el criterio de devengo, en principio, coincidirá en contabilidad y fiscalidad y solamente en aquellos supuestos en los que haya diferimiento por aplicación estricta de este artículo, aplicaremos otros sistemas. Por tanto, el criterio general de devengo, con independencia de cuando se realice el cobro y el pago. El artículo 11.3, apartado primero, establece una regla fundamental y que tenéis que tener muy presente a lo largo de todo el estudio de la asignatura. La regla del artículo 11.3, que es el principio de inscripción contable. Y, en primer lugar, lo que se establece es que no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan contabilizado en una cuenta de pérdidas y ganancias o reservas, ni las, salvo que se trate de alguno de los supuestos especiales de libertad de amortización o de amortización acelerada. Por tanto, el principio de inscripción contable va a determinar que si bien se va a poder llegar a un determinado nivel de gasto desde el punto de vista fiscal, eso sería si se hubiera contabilizado. De no haberse contabilizado, el límite siempre será el gasto contable, dado que prima el principio de inscripción contable. Todo ello sin perjuicio, tal y como os indicamos, de supuestos en los que expresamente el legislador establece la posibilidad de saltarnos este principio de inscripción contable, entre los que podemos destacar la libertad de amortización, la amortización acelerada o los contratos de arrendamiento financiero, entre otros. En segundo lugar, este artículo 11.3 establece una cláusula muy importante que es la relativa a que, aplicado el criterio de devengo, debemos aplicar los ingresos y gastos cuando lo mismo se produzcan o en vez de su cobro o pago. No obstante, cuando se trate de gastos contabilizados en un periodo anterior al que correspondan o ingresos contabilizados en un periodo posterior, en principio van a ser válidos salvo que eso suponga una tributación menor en su conjunto. ¿Qué quiere decir este apartado? Pues lo que tendremos que analizar es cómo se ha tributado aplicando un gasto en un periodo posterior o un ingreso en un periodo anterior, que si bien a priori podría considerarse que es un beneficio para la administración tributaria, dado que se adelanta un ingreso y se retrasa un gasto, bien, si eso no produce ningún perjuicio a la administración tributaria, se admitirá el criterio que se ha utilizado en la contabilidad. En el supuesto de que eso suponga una menor tributación respecto al criterio en el que se hubiera aplicado de una forma correcta, será necesario presentar las rectificativas o las complementarias necesarias relativas a la correspondiente autoliquidación. Por tanto, vamos a poder ver ejemplos de este tipo de operaciones en cambios de tipos impositivos. Si se produce un cambio de tipo impositivo, evidentemente no será neutral introducir un ingreso o un gasto. Si adelanta un ingreso cuando el año que viene va a haber incremento de tipos impositivos, no será desde el punto de vista fiscal neutral, por tanto habrá que regularizar la situación. Si se van a prescribir bases imponibles negativas o deducciones en cuota o cualquier otro derecho o beneficio incentivo fiscal que pueda estar sometido por alguna de las reglas especiales o disposiciones transitorias a un límite temporal y llevarlo a otro periodo distinto que corresponda con el criterio de devengo, podrían aplicar una menor tributación. O bien porque se estén aplicando gastos que estén prescritos. Por ejemplo, podemos hacer un supuesto en el cual una sociedad ha contabilizado en 2018 un gasto que se ha producido en 2016 que no se había contabilizado en dicho periodo. Bien, el 2016 será el periodo de devengo, el 2018 el periodo de inscripción contable. Al ser un periodo posterior, estamos hablando de un gasto en un periodo posterior, entra en la regla del artículo 11.3 y, por tanto, en principio se va a admitir siempre y cuando no suponga una menor tributación. De los datos que disponemos en el supuesto, no se infiere que exista ningún tipo de modificación de tipo, ni de base o cuota que pudiera prescribir, y, por lo tanto, se admitiría el gasto en el 2018. No obstante, si el gasto, en lugar de haberse devengado en el 2016,
se hubiera devengado en el ejercicio 2011, no sería admisible esta contabilización y esta imputación a este periodo, toda vez que el gasto del ejercicio 2011 habría prescrito y por tanto se estaría beneficiando el contribuyente por el hecho de haberlo contabilizado en un periodo posterior. De ahí la regla del artículo 11.3. Esta regla especial del artículo 11.3 tiene otro segundo apartado dentro del 11.3, segundo párrafo, en el cual los cargos y abonos a partidas de reservas por cambios de criterios contables se integrarán en la base imponible en el periodo que se produzca dicha modificación. En este sentido, si tenemos una sociedad que consideró que las existencias valían a 31 de diciembre de 2017 100.000 euros y en 2018 cambia el criterio contable utilizándose que la valoración de las existencias pasen a ser de 105.000, se producirá en el 2018 un ajuste positivo más 5.000 que tendrá la consideración de ingreso fiscal, ¿vale? Tendrá la consideración de ingreso fiscal. Y eso encajaría dentro de la casilla que hemos visto otros ajustes por derivadas de otros ajustes derivados de operaciones de imputación temporal. ¿De acuerdo? Por tanto, si se produce una variación en el cambio de criterio contable, eso se imputará en el periodo impositivo en que dicha variación se produzca, con independencia de que pueda traer consecuencia de periodos anteriores. Asimismo, hemos establecido que el criterio general del 11.3 es el criterio de 11.1 es el criterio de devengo, siempre y cuando esté contabilizado conforme al artículo 11.3. No obstante, el artículo 11.4 establece la posibilidad que por operación se pueda contabilizar un criterio de caja. En este caso, el artículo 11.4 de la ley establece que las operaciones a plazo o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente en la medida en que se vayan cobrando dichos importes. Por lo tanto, si el contribuyente opta operación por este criterio de caja, para esa operación en concreto se podrá aplicar un criterio de caja saltándonos el principio de devengo. Así, si por ejemplo tenemos un supuesto en el que se produce una transmisión de un elemento en 2018 por 400.000 euros y se genera un beneficio de 120.000, contablemente por el criterio de devengo, todo ese beneficio se debe imputar al ejercicio 2018. No obstante, si se ha acordado un calendario de pagos por el cual se va a abonar 200.000 euros en 2018 y 200.000 euros en 2019, se podrá optar, conforme al artículo 11.4, recogiendo en el correspondiente casilla del modelo, la casilla 357, o 358, la posibilidad de hacer un ajuste negativo en el año 2018, dado que solamente se imputará la mitad del beneficio, y que deberá revertirse en el ejercicio 2019. Por tanto, en 2018 tendríamos un ajuste negativo de menos 60.000 y en el ejercicio 2019 lo que se producirá es un ajuste positivo por 60.000. De esta manera aplicaremos el criterio de caja y lo llevaremos al modelo correspondiente. Asimismo, existen una serie de reglas de imputación temporal de carácter especial, las recogidas en los artículos 11.5 y 11.6 de la ley. Por un lado, el artículo 11.5 establece que no se integrarán en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles. En este sentido, si un gasto no fue deducible, en su momento se debió realizar un ajuste positivo en el modelo 200 del impuesto sobre sociedades. Si como consecuencia de las posteriores operaciones ese gasto revierte y se produce un ingreso en contabilidad, ese ingreso no debe contabilizarse fiscalmente, dado que el gasto originario no fue deducible y por tanto se deberá hacer el ajuste negativo. Por tanto, si se produce un ajuste positivo porque un gasto no es deducible en un periodo y con posterioridad ese gasto revierte en contabilidad, ese ingreso que se produce en la contabilidad por la reversión del gasto no es ingreso fiscal y por tanto deberemos hacer un ajuste negativo. Por otra parte, el artículo 11.6 de la ley establece el criterio de la reversión de un deterioro o corrección de un valor que haya sido fiscalmente deducible, se imputará en la base imponible del periodo impositivo en el que se haya producido dicha reversión. Por tanto, aunque luego analizaremos con más profundidad este artículo 11.6, el artículo 11.6, desde el punto de vista básico, establece que cuando se ha dotado un deterioro y ese deterioro ha sido deducible, cuando se produzca el ingreso se producirá la reversión también desde el punto de vista fiscal. Si no se ha contabilizado ese deterioro y por tanto no ha sido deducible, cuando se produzca el ingreso desde el punto de vista contable deberá hacerse el ajuste negativo desde el punto de vista fiscal. Así, por ejemplo, tenemos que una sociedad ha contabilizado en 2018 un gasto que no es fiscalmente deducible. Si en 2019 la norma contable establece que el gasto debe revertir como un ingreso, este ingreso no deberá computarse desde el punto de vista fiscal, puede ser, por ejemplo, por deterioros o por provisiones. En caso de haber sido fiscalmente deducible en 2018, se incluirá el ingreso en la base imponible de 2019. Por tanto, habrá que estar atentos a lo que se produjo en el ejercicio en el que se dotó esa pérdida por deterioro, esa provisión. Si fue deducible, ahora el ingreso no va a haber ningún tipo de ajuste porque el ingreso será ingreso contable, ingreso fiscal. Si no fue deducible, ahora se producirá la reversión de ese ajuste positivo mediante un ajuste negativo. Continuando con este artículo 11.6, las pérdidas originadas por la transmisión de un elemento patrimonial que se adquieran de nuevo
por la propia sociedad originan un ingreso en la base imponible del periodo de adquisición. Y lo que se establece es que en el caso de la recompra lo que se producirá es un diferimiento de esa pérdida que se pueda producir en ese determinado momento hasta el momento en el que se produzca la transmisión definitiva. Por lo tanto, os hago una mención importante que habla de las pérdidas originadas por la transmisión. Por lo tanto, habla solamente de pérdidas originadas en la transmisión de un activo que vuelve a ser objeto de recompra. Si se produce un beneficio, no habrá diferencia entre contabilidad y fiscalidad. Si se produce la transmisión de un activo y se produce una pérdida y ese activo se vuelve a recomprar, lo que establece el legislador es que realmente no ha habido una transmisión definitiva y por tanto esa pérdida queda diferida hasta el momento en que se produzca la transmisión definitiva. Supongamos, por ejemplo, que una sociedad transmite en 2017 un elemento patrimonial generando una pérdida de 200.000 euros. Por tanto, será de aplicación este artículo 11.6. Si en 2018 se recompra el mismo elemento por el mismo valor de transmisión, es decir, por el importe que se compró en su día, deberá computar en la base imponible un ingreso de 200.000. ¿Por qué? Porque la pérdida que se originó en el año 2017 no sería deducible en la aplicación del 11.6. Si con posterioridad se produce la transmisión de ese activo, que había sido objeto de recompra, junto con el resultado de la operación, que podrá ser positivo o negativo, se producirá la reversión de este ajuste positivo de 200.000 euros haciendo un ajuste negativo por menos 200.000. Por tanto, en el momento de la venta, lo que vamos a tener son dos operaciones. El resultado de la propia operación, que podrá ser positivo o negativo, y que si es positivo se integrará y si es negativo se integrará, y además una reversión de los 200.000 euros que no han sido admitidos como gasto en este periodo que se produjo la recompra. Eso vendría recogido, ¿vale?, en la casilla reversión de deterioro de valor de elementos patrimoniales y otra reversión de deterioros. El artículo 11.9 establece otra regla o criterio de imputación temporal especial. En concreto, las rentas negativas por la transmisión volvemos a hablar otra vez, por tanto, de rentas negativas. No se ven influenciadas, no se ven recogidas en este apartado, este artículo 11.9, las rentas positivas. Por lo tanto, solo rentas negativas que surjan como consecuencia de transmisiones que se produzcan en entidades del grupo en conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio. Por tanto, lo que se produce es cuando se produzcan pérdidas intragrupo, en este caso la pérdida que se ha producido intragrupo no es deducible ahora, sino que será deducible, según el artículo 11.9, cuando se produzca la transmisión a un tercero, cuando se dé de baja el balance de la entidad, o bien cuando la entidad transmitente deje de formar parte del grupo de sociedades. En ese caso, este ajuste que habremos hecho de carácter positivo va a ir revirtiendo, si se trata de un activo amortizable de conformidad con el artículo 20, en los periodos que me queden de amortización, y si se trata de un activo no amortizable, en el momento que se produzca la transmisión. Por lo tanto, de forma análoga a lo que hemos visto antes, cuando se produzca una transmisión intragrupo y se produzca una pérdida, en ese momento habrá un ajuste positivo, que va a ir revirtiendo si es amortizable en la medida que se vaya amortizando este activo, por diferencia entre el valor contable y el valor fiscal, y que si no es un activo amortizable, se producirá la reversión en el momento que se produzca la baja, la transmisión o la salida del grupo de la entidad. Bien, como consecuencia de esto, nos podemos encontrar un supuesto en el que vamos a intentar analizar, desde el punto de vista fiscal, este tipo de operaciones. Supongamos que tenemos la sociedad A y B que forman grupo según el artículo 42 del Código de Comercio. A finales del ejercicio 2017, la empresa A transmite un elemento del inmovilizado material a la empresa B. La vida útil del elemento es de 5 años, quedando 3 años, ¿vale?, para la amortización. Transcurridos 3 años desde que se produce la transmisión a la empresa B, esta lo enajena. Y vamos a suponer dos supuestos. Uno, que se produce un beneficio en la transmisión intragrupo, y dos, que se produce una pérdida en la transmisión intragrupo. Si se produce un beneficio en la transmisión intragrupo, ¿vale?, si se produce, caso 1, la transmisión del inmovilizado del grupo de la entidad A a la entidad B, se produce con un beneficio de 5.000 euros, no es de aplicación el artículo 5.11.9 de la ley y, por tanto, habrá ingreso contable e ingreso fiscal. No sería de aplicación el artículo 11.9 de la ley y, por tanto, habrá un ingreso contable y un ingreso fiscal. Sin embargo, en el caso 2, en el que se produce la transmisión de un elemento inmovilizado material de A y B y se realiza con una pérdida, en ese caso sí que entra el artículo 11.9 en juego. Supongamos que la transmisión del elemento de A a B se realiza con una pérdida de 5.000 euros y supongamos que el valor del activo era de 5.000 y el precio de venta era de 5.000, surgiendo por tanto la pérdida de 5.000 euros. Por tanto, si en el caso 2 lo que se produce es una transmisión a pérdida de 5.000 euros, sabiendo que el valor de adquisición era de 10.000 y el valor de transmisión era de 5.000, pues bien, la empresa A habrá contabilizado esa pérdida, pero fiscalmente no será deducible y por tanto deberá hacer un ajuste positivo en la cuenta 4749, activo por diferencias temporarias deducibles,
por el importe de 25%, 1.250 euros. Por lo tanto, en el momento de la transmisión no es deducible, generamos el activo por diferencias temporales deducibles y el ajuste positivo por importe de 5.000. ¿Pero qué va a ocurrir? Junto con este asiento, en el que tenemos 1.250 por activo por diferencias temporales deducibles y un impuesto diferido de 1.250, como la vida útil, hemos dicho que esta operación lo que va a producirse es un ajuste positivo que va a ir revirtiendo en la medida que el activo sea amortizable. Lo que va a ocurrir a partir de este momento es que contablemente lo tendremos contabilizado por 5.000 euros y por tanto la amortización será de 5.000 entre 5 años, 1.000 euros anuales. Fiscalmente, al haber hecho un ajuste positivo de más 5.000, el valor fiscal es de 10.000 euros. Si lo dividimos entre 5 años, haremos una amortización de 2.000. La diferencia entre 2.000 y 1.000 es un ajuste negativo de 1.000 euros y este ajuste negativo es la reversión que se va a producir como consecuencia de la aplicación del artículo 11.9. De igual manera, iremos dando de baja la parte proporcional del activo por diferencias temporales deducibles. Una quinta parte de los 1.250 lo damos de baja con cargo a impuesto diferido 6301 del plan contable. Además, nos dice el supuesto que transcurridos 3 años lo enajena a otra empresa que no forma parte del grupo. Pues bien, desde el punto de vista contable, la sociedad tendrá un total de la participación de 5.000 y tendrá 3 años amortizados. Por tanto, 3 por 1.000 serían 3.000 euros, 5.000 que es el precio de adquisición, menos 3.000 euros que van amortizados. Al final del tercer año me quedan 2.000 euros. Fiscalmente tiene un valor fiscal de 10.000 y lleva 3 años amortizados por un importe de 2.000 euros cada año, tal y como lo hemos visto antes. Por tanto, el resultado fiscal es de 4.000 euros. ¿Qué ocurre en este momento? Pues en este momento la diferencia será de 2.000 euros, produciéndose la reversión total, ¿vale? La reversión total del importe de lo que me quedará pendiente. Por tanto, fiscalmente resulta que tengo un valor de activo de 4.000 y por tanto solamente tendría un beneficio si lo hubiera vendido por el mismo importe de 4.000, mientras que contablemente vale 2.000. La diferencia son precisamente los 1.000 euros que me quedaban pendientes de revertir de las pérdidas por activos por diferencias temporarias deducibles. Esto, si lo tuviéramos que recoger contablemente, pues pondríamos impuesto diferido 500 unidades a activo por diferencias temporales deducibles 500 unidades. De esta forma se habrán cubierto los 1.250 euros que se han producido. 500 en el momento de la transmisión, es decir, revierte todo lo que me queda de golpe, y 250 en cada uno de los años por diferencias entre la amortización contable y la amortización fiscal. Todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 11.9 de la ley y el artículo 20 del impuesto. Bien, no sé si está presente Fernando. ¿Esto ha quedado claro, Fernando? Más o menos la idea de lo que hemos planteado en este supuesto del artículo 11.9. Perfecto. Bien, cualquier duda o cuestión, por favor, Fernando, pues la planteas y las intentamos resolver. Bien, el artículo 11.10 establece un caso parecido al que hemos visto, pero se circunscribe a las transmisiones de valores. Por lo tanto, establece que las rentas negativas derivadas de las transmisiones de valores representativos de la participación en el capital de fondos propios o entidades adquirentes sea una entidad del mismo grupo de sociedades, por lo tanto, es un caso específico. No es cualquier pérdida, es las pérdidas de acciones o participaciones intragrupo. En este caso no es aplicación el artículo 11.9, sino que es de aplicación el artículo 11.10. Pero va a funcionar de forma análoga a lo que hemos visto antes, con alguna especialidad en relación con la posible exención del artículo 21 de la ley. Por tanto, cuando se buscan rentas negativas, y repito, solo aplica para las rentas negativas derivadas de la transmisión de valores, y por tanto solo se aplica el 11.10 para la transmisión de valores, en este caso lo que se va a producir es en el periodo impositivo en el que se produzca la transmisión, se produzca esta renta negativa, no será deducible, habrá que hacer un ajuste positivo, y ese ajuste positivo va a revertir en la medida en que se produzca la transmisión a terceros del referido grupo de sociedades de las participaciones, o bien que la entidad transmitente deje de formar parte del grupo, produciéndose en ese momento la reversión de este importe. Y siempre y cuando, y esto es muy importante, en ningún momento durante el año anterior al que se produzca la transmisión se cumplan los requisitos del 21.1a. Por tanto, si se da la circunstancia de que en el año anterior yo cumplía condiciones para estar exentas las rentas que se pudieran generar de carácter positivo, recordad que el artículo 21 establece que cuando tengo más de un 5%, lo tengo más de un año o más de 20 millones de euros sin necesidad de que alcance el 5%, las rentas de las ventas por participación de las participaciones quedarán exentas. Pues bien,
El legislador establece en este 11.10 que si en el año anterior se daban estas circunstancias, esa aplicación de la exención actúa a favor y en contra del contribuyente. ¿Por qué actúa a favor y en contra del contribuyente? A favor, porque si hubiera tenido una renta positiva, no la integraría en la base imponible, pero al tener una renta negativa, tampoco me deja que la pueda integrar en la base imponible, porque lo que te dice el legislador es que el 21 juega siempre, y por tanto, ni las rentas positivas se integran, ni las rentas negativas tampoco las puedes integrar, ¿vale? Aquí os explico en este PowerPoint, que luego os colgaré, qué condiciones se deberían de producir, ¿vale? Para que quede exento. Y esto podría dar lugar, en su caso, al artículo 13.2, es decir, las pérdidas por deterioro. Vamos a suponer que tenemos la sociedad A que ha transmitido en 2018 a otra entidad del grupo B un elemento patrimonial amortizable, lleva 2 años de periodo de amortización y le restan 4, generando una pérdida de 75.000. Resulta que A vende a B, una entidad del grupo, unas participaciones. Bueno, este es un elemento patrimonial amortizable que ha generado una pérdida de 75.000 euros. Pues aplicando el 11.9, A imputará la pérdida en los 4 años que le restan de amortización o cuando el elemento se de transmisión o baja del mismo. Es decir, estos 75.000 euros de ajuste positivo que tengo que hacer por aplicación del 11.9 revertirán en los próximos 4 años, que es lo que me queda pendiente de amortizar. Si la transmisión fuese de un elemento no amortizable y por tanto no se pudiera amortizar y no pudiera ir revirtiendo, solamente va a revertir este ajuste positivo cuando se produzca la salida del elemento patrimonial o cuando alguna de las sociedades salga del grupo. En relación con las operaciones de quita y espera, el artículo 11.13 establece que el ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas, consecuencia de la aplicación de la ley concursal, pues determina una renta positiva para el contribuyente. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar aquí? Claro, si me hacen una quita muy grande, esa quita computa como un ingreso desde el punto de vista contable y fiscal por el importe de la quita, dado que me han condonado un importe de la deuda. Se podría dar la circunstancia de que me hagan la quita, pero como consecuencia del ingreso brutal que se puede producir, imaginaos que son millones de euros, que genera un ajuste positivo, tanto contable como fiscal, me va a obligar a pagar impuestos sobre sociedades, lo que me puede llevar de nuevo a concurso, porque no podría abonar el propio impuesto sobre sociedades. Para evitar esta circunstancia, el artículo 11.13 establece que en el caso de que se produzca una quita o una espera, que tenga lugar un ejercicio, y aplicando la resolución del ICAC, ¿vale?, ya la tenéis recogida en el BOICAC número 76, consulta número 6, y el BOICAC número 102, lo que establece es que ese ajuste positivo que se produce, ese ingreso positivo que se produce en contabilidad, va a determinar un ajuste negativo en el impuesto sobre sociedades correspondiente a dicho importe. Y que dicho importe de la quita y espera, es decir, ese ingreso contable de la quita y espera, se va a contabilizar conforme a un criterio financiero. Es decir, ese ingreso contable por el importe de la quita, imaginaos que tenemos una quita de 100 millones de euros. Supone un ingreso contable de 100 millones de euros. Pues lo que haremos será un ajuste negativo por 100 millones de euros. ¿Y cómo revertimos esos 100 millones de euros? Bueno, pues los vamos a revertir en la medida que se vaya imputando el gasto financiero incurrido por la sociedad en ese ejercicio de la deuda que da lugar a objetos de quita y espera. Por tanto, habrá un ajuste negativo en un primer momento y ajustes positivos en función del régimen financiero. Esto es importante. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos una deuda que se da una quita y una espera en 1 de enero de 2017 con un vencimiento en 10 años. Si el importe de la quita asciende a 10 millones de euros y el gasto financiero pendiente de imputar en los 10 años posteriores es de 5 millones de euros, pues yo haré un ajuste negativo, en primer lugar, de 10 millones de euros por el importe de la quita e iré imputando, ¿vale?, el ingreso contable, se repartirá fiscalmente en los 10 años siguientes, que es el gasto financiero pendiente de imputar, ¿vale? En ese caso, lo que haríamos es, bajo esta premisa, yo haría un ajuste negativo de 10 millones de euros y como tengo que imputar el gasto financiero en los próximos 10 años, el ingreso se imputaría en el impuesto sobre sociedades a razón de 1 millón por ejercicio. De tal manera que haría un ajuste negativo de 10 millones en un primer momento y un ajuste positivo en cada uno de los 10 ejercicios que me queda de imputación desde el punto de vista financiero, los gastos financieros a imputar por esa operación. De tal manera que el primer año el ajuste sería menos 10 más 1, un importe de 9 millones de euros. ¿Vale? No sé si esto ha quedado claro, Fernando. Bien. Te planteaba, Fernando, que cuando se produce una quita y una espera, fíjate que lo que se produce es una condonación de una deuda, por lo tanto, un regalo. Se produce una quita, yo debo 1.000 millones de euros y me dicen, le vamos a perdonar 100 millones de euros.
contablemente ese perdón de esa deuda es para mí un ingreso. Es un ingreso porque tengo una deuda y deja de existir la deuda porque me la han perdonado. Por lo tanto, es como si fuera una donación, entre comillas. Bien, eso es un ingreso contable de 100 millones de euros. Ese ingreso contable también sería ingreso fiscal. Lo que establece el legislador desde el punto de vista fiscal es decir, claro, si tú tienes 100 millones de euros de regalo y te toca pagar el 25% de esos 100 millones de euros de regalo, tienes que pagar 25 millones de euros de impuestos sobre sociedades. Con lo cual, pues no has conseguido toda la quita que querías, porque te obliga a tener liquidez para poder pagar el propio impuesto sobre sociedades. Para evitar eso surge el artículo 11.13. El artículo 11.13 lo que dice es, vamos a intentar determinar cómo imputar esos 100 millones de euros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Siempre que se produce una quita y una espera, se va a establecer un plazo con el cual se tiene que pagar el resto de la deuda. En este caso, con el ejemplo que hemos planteado, se hacía una quita de 10 millones de euros y un plazo de 10 años para pagar el importe de esa deuda, el resto de la deuda. Bien, lo que establece el legislador es que ese primer regalo de 100 millones de euros hagamos un ajuste negativo de 100 millones de euros o de 10 millones de euros, en el ejemplo que estamos planteando, y luego lo vaya llevando a impuestos sobre sociedades a medida en que se devengue ese gasto financiero. En este caso hemos dicho que 10 años. Pues en el caso de los 100 millones imputaría 100 negativo en el primer año y más 10, porque imputaría la primera décima parte de los años que me quedan de gasto financiero. Y en el caso que he planteado aquí serían 10 millones de euros de ingreso por como consecuencia de la quita, le restaría 10 millones, porque me dice el artículo 11.13 que así lo haga, y esos 10 millones que acabo de hacer el ajuste negativo, ¿cómo lo llevo al resultado? Lo llevo dividiéndolo, ¿vale?, en función del número de años que se va a pagar ese gasto financiero. Y por lo tanto, 10 millones entre 10 años que me dice el supuesto, imputaría más 1. Por lo tanto, el primer año tendría un ajuste de menos 10 por el artículo 11.13 y de más 1 como consecuencia de la reversión que tengo que ir haciendo de ese ajuste negativo. El año siguiente tendría un ajuste de más 1. El año siguiente, ¿qué tendría? Más 1. El año siguiente, más 1. Y así durante 10 años. De tal manera que el ingreso contable se contabilizó todo en el ejercicio que me hicieron la quita y el ingreso fiscal se va a llevar al impuesto sobre sociedades en los años en los que esa operación genera un gasto desde el punto de vista financiero. No sé si esto ha quedado ahora más claro, Fernando. Perfecto. Simplemente indicaros que esto solamente se aplica en el marco de un proceso concursal. Hay una consulta, que es la 2932 de 2015, que dice que la quita y espera realizados al margen de la ley concursal 22/2003 no se puede aplicar esto. Y por tanto, el ingreso contable sería ingreso fiscal. Por tanto, recordad que solamente en el marco, repito, de un proceso concursal de la ley 22/2003. Fuera de ella no se podría aplicar. Bien, vamos a aplicar la disposición transitoria 16, que es la que supongo que os habrá generado mayor confusión, ¿vale? Mayor confusión. La disposición transitoria 16, reversión de deterioros anteriores a 2013. Bien, pues, como sabéis, hasta que se aprobó la nueva norma anteriores a 2013, teníamos una situación en la que las pérdidas por deterioro eran deducibles desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista contable. Bien, ¿qué ocurre? Esas pérdidas por deterioros, que desde el punto de vista fiscal y contable fueron deterioros deducibles, desde el año 2015 no son deducibles. Por lo tanto, tenemos que fijar un régimen transitorio que permita llevar al impuesto sobre sociedades las pérdidas por deterioro que sí que lo fueron y que van a revertir en ejercicios posteriores al año 2015, es decir, posteriores a la aprobación de la ley 27/2014. Bien, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, decimos aquí, en el caso de pérdidas por deterioro de valores representativos en la participación de capital o fondos propios, es decir, las acciones o participaciones, que fueron deducibles conforme al artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, el artículo 12.3 del texto refundido antiguo establecía que las pérdidas por deterioro de las acciones o participaciones eran deducibles. Bien, ¿qué va a ocurrir? Pues esa reversión, esa pérdida por deterioro que se produjo en su día, si como consecuencia de la recuperación del valor de esas acciones o participaciones hay que revertirla, el legislador tiene que establecer un régimen transitorio, que es el que prevé la disposición transitoria 16, para ver cómo lo llevo o cómo lo afloro al impuesto sobre sociedades. Y lo que dice es que se deberán revertir en el periodo impositivo en el que los fondos propios al cierre del ejercicio superen a los del inicio, es decir, cuando recupere el valor de la participación. O cuando se reparten dividendos, dado que se reparten dividendos, ¿vale? Eso supondrá, en su caso, un mayor beneficio y, por tanto, una parte de la reversión. Hay que hacer una precisión. Los deterioros por participaciones en el capital de los fondos propios realizados por entidad 1 de enero de 2013, pendientes de revertir a 1 de enero de 2016, se debían integrar entre 2016 y 2020 en quintas partes, ¿vale?
Los deterioros por participaciones en fondos propios realizados con anterioridad a 1 de enero de 2013 y pendientes de revertir a 1 de enero de 2016, es decir, aquellos que se habían generado con anterioridad a 2013 y que en 2014 o 2015 no habían revertido, a partir de 2016 se debieron revertir en quintas partes, ¿vale? O si fueran transmitidos en el momento de la transmisión. Entonces vamos a intentar entender esto. Supongamos que la sociedad A ha adquirido el 10% de la mercantil B por 1 millón. En los ejercicios 2010, 11 y 12 tuvo una pérdida por deterioro que fue fiscalmente deducible por el antiguo 12.3 por importe de 700.000 euros. A no contabilizó importe alguno por el deterioro de las participaciones en los citados ejercicios. Bien, en el ejercicio 2015, A integró, ¿vale?, una base imponible de 200.000 por incremento de los fondos propios. Bien, pues tenemos que determinar aquí qué incidencias fiscales se produce esto. Fijaros que los deterioros se generaron antes del año 2013. Se generaron en 2010, 2011 y 2012. Bien, lo que establece la disposición transitoria 16 respecto de esto es que con anterioridad a 1 de enero de 2013 el deterioro pendiente de revertir era de 700.000. Pero fijaros que lo que me dice en la disposición transitoria es que no hubieran revertido a 1 de enero de 2016. El supuesto me dice que en 2015 se revirtieron 200.000, con lo cual lo que me quedaba a 1 de enero de 2016 eran 500.000 euros. 700.000 iniciales, pero como lo que establece la disposición transitoria 16 es lo que no había revertido a 1 de enero de 2016, en este caso serían 500.000 euros. Bien, pues esos 500.000 euros establece que deben revertir entre 2016 y 2020 en una quinta parte. Por tanto, deberá hacerse una reversión de 100.000 euros, 100.000 euros, 100.000 euros, 100.000 euros. De tal manera que al final del quinto año, al final de 2020, habrá revertido la totalidad del deterioro pendiente. No sé si esto ha quedado claro, Fernando, en la primera parte de la disposición transitoria. Deterioro con anterioridad al año 2013. Hay que calcular cuánto me queda pendiente a 1 de enero de 2016 y lo que me quedaba pendiente lo he imputado o debo imputarlo en 5 años de 2016. Vale. Vamos a imaginar ahora que en el ejemplo anterior, el ejemplo que acabamos de ver, resulta que se dan las mismas circunstancias que antes, me quedaban 500.000 euros pendiente de revertir, pero que además se produce un deterioro más importante porque hay un incremento en los fondos propios de 260.000. ¿Vale? En el anterior supuesto estábamos partiendo de la idea de que yo me quedaba en 500.000, no se recupera el deterioro y lo que voy haciendo es imputarlo en quintas partes. Pero vamos a imaginar que en el año 2017, ¿vale?, en principio yo debería haber integrado los 100.000 euros, aplicando el criterio nominal de los 500.000, pero el 31 de diciembre de 2017 me incrementan los fondos propios en 260.000. ¿Qué hacemos? Pues lo que dice aquí es que en el año 2016 ya se habían integrado 100.000. En el año 2017 se habían integrado otros 100.000. Por eso, en el año 17 tiene que revertir lo que me queda, 260.000 menos 100.000, es decir, 160.000. Con esto simplemente lo que estamos diciendo es que si hay recuperación de los fondos propios, esa reversión de quintas partes se produce más aceleradamente. Si como consecuencia, si no se produce ningún cambio, yo imputaré en quintas partes. Pero si tengo un incremento de los fondos propios en algún ejercicio que va de 2016 a 2020, ese incremento de los fondos propios tiene que revertir en el propio ejercicio. ¿Vale? Fijaros que en 2016 yo tenía 100.000 y en 2017 incrementaba en 260.000. Pues en lugar de revertir en el año 2017 100.000, revierte 160.000. Porque 100.000 ya habían revertido en el año 2016. ¿Vale? Parte de este incremento ya se había revertido en el ejercicio anterior. Por tanto, si en 2017 revierten 260, en lugar de revertir 100.000, van a revertir la diferencia entre 260.000 y los 100.000 que ya habían revertido en el 2016. Por tanto, revertirán 160.000 euros. No sé si esto ha quedado claro, Fernando, la idea de que si se produce un incremento en los fondos propios ya no aplico la quinta parte, sino que a la quinta parte le tengo que sumar el incremento de los fondos propios descontando lo que ya haya revertido en ejercicios anteriores. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora las pérdidas por deteriores anteriores al año 2015, ¿vale? Y que además, ¿vale?, de lo anterior se producen, ¿vale?, a partir del 2013 se produce una venta de la participación, ¿vale? Bien, mismo caso que antes. Tenemos una sociedad que vende, que tiene una pérdida por deterioro de 700.000 euros, generada en 2010, 11 y 12, y en el ejercicio 2015 integró los famosos 200.000 euros. Pero ahora resulta que en 2018 vende la participación por 900.000. Bien, lo mismo que antes en un primer momento. Con la anterioridad de 1 de enero de 2013 teníamos 700.000 euros de pérdidas por deterioro.
En 2015 revirtieron 200.000 y la disposición transitoria 16 dice que calculemos el saldo que me quedaba pendiente a 31 de diciembre de 1 de enero de 2016 y por tanto me quedaban 500.000. Esto lo tengo que imputar entre 2016 y 2020 a 100.000 euros anuales. Vale. Por lo tanto, yo iré haciendo la imputación de 100.000 en 2016, 100.000 en 2017, 100.000 en 2018. Pero además, en 2018 se produce, ¿vale?, una venta de este año. Tenemos que tener claro que yo habré revertido 100.000 en 2016 y 100.000 en 2017. Por tanto, me quedarán no 500.000, me quedarán pendientes 300.000 euros pendientes de revertir el deterioro. No 500.000, dado que 100.000 revertieron en 2016 y 100.000 revertieron en 2017. Por eso os digo que el deterioro pendiente en 2018 será 300.000, porque en 2016 y 2017 revertieron cada uno de los años 100.000 euros. En 2018 tendremos que el valor contable de las participaciones es de 1 millón, pero el valor fiscal de las participaciones es de 700.000, porque habrá este deterioro que no habrá revertido todavía. Al producirse la venta, desde el punto de vista contable, tengo una pérdida de 100.000, porque tengo un valor de 1 millón de euros y, del punto de vista, y como los tengo contabilizados, la venta se produce por 900.000, tengo una pérdida de 100.000 euros. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, lo vendo por 900.000, como tengo un valor fiscal de 700.000, en principio habría un beneficio de 200.000 euros. Por lo tanto, aquí vemos que hay una diferencia. Contablemente tengo una pérdida de 100.000, fiscalmente tengo un beneficio de 200.000 euros. ¿Qué ocurre? Hay 300.000 euros pendientes de deterioro que no revirtieron, ¿vale?, y que tendrán que revertir. Nos quedan que revertir un importe. Por lo que establece el legislador es que la sociedad tiene que realizar un ajuste positivo por 200.000, que es el importe de la diferencia que se produce entre la renta fiscal y el resultado contable, es decir, la reversión de este importe. Por tanto, en la mercantil tendría que realizar un ajuste positivo de 200.000 euros, que son el importe de la renta derivada de la transmisión, de acuerdo con el establecido de la disposición transitoria 19ª de la ley. ¿Vale? Y además no estarían exentos. ¿Por qué? Porque la disposición transitoria 19ª de la ley dice que cuando se produzca este tipo de transmisión, revierte de golpe lo que me quedaba pendiente. ¿Descontando el qué? Descontando el resultado de la operación. Por tanto, revertirían 300.000. ¿Pero cuál ha sido el resultado de la operación? Pérdida de 100.000. Por tanto, ¿cuánto va a revertir? Que es de conformidad a la disposición transitoria 19ª, solo van a revertir 200.000, porque el resto es resultado de la operación. Entonces, fijaros, me quedaban por revertir 300.000, pero el resultado de la operación es menos 100.000. Pues revertirán 300.000 menos 100.000, 200.000. ¿Y eso en base a qué? A la disposición transitoria 19ª de la ley, que establece además que esta renta no está exentas por el artículo 21. No sé si esto, Fernando, ha quedado claro. ¿Sí? Perfecto. ¿Ninguna duda de esto, Fernando? Bien. Pues esto era lo que quería tratar con vosotros respecto de la 11. No sé si, Fernando, tienes alguna duda o cuestión adicional que plantearme de algún supuesto, de algún ejercicio. Fernando, no sé si, como que has planteado siempre alguna duda en el campus, no sé si hay alguna duda o cuestión que te quedará pendiente. ¿Tienes claro ya los supuestos que te planteaste a través del mensaje? La idea de cómo revierte, ¿vale? La que os preguntabas de la página 337 de que si se hubiera contabilizado, pues no habría diferencia entre contabilidad y fiscalidad, ¿vale? Porque si se hubiera contabilizado, lo único que tendríamos que ver es que si hubiera contabilizado y hubiera sido deducible, aplicando lo que hemos visto ahora del año 2013 y anteriores, ¿vale? Eso es lo mismo que me estabas planteando tú. Si fuera, ¿vale? Efectivamente, si hubiera que revertir, en el momento que se produzca la venta, revertiría todo, y si no, lo que tendrías que hacerlo es imputarlo por quintas partes, tipo deducible, gasto contable y fiscal. Yo creo que con esto espero que haya quedado más claro la resolución del supuesto 337, ¿vale? Que muchos de vosotros... Eso es, eso es. ¿Vale?
Pues Fernando, si no tienes nada más que indicarme, pues damos por concluida la sesión. Espero que te haya sido productiva, o si tienes alguna duda, pues por supuesto a través del foro, igual que al resto de los compañeros del foro, a través de los mensajes. Espero que lo hagáis a través del campus, a través del foro de dudas, de la tutoría, si es posible, compañeros, porque así podemos aprovechar, porque muchos de vosotros me habéis preguntado la misma duda, ¿vale? Me habéis preguntado la misma duda varias veces. Entonces, para tener que evitar tener que hacer la misma respuesta en todos, sí, para tener que volver a contestar a todos de forma individualizada, si os parece, la planteáis en el foro, salvo que alguno quiera hacerlo de forma privada a través de mensaje, no hay problema. Pero lo podemos trasladar al foro y así pues aprovechamos y probablemente las dudas que tenemos uno los tenemos todos, seguro. Me plantea Fernando que tiene dudas en respecto al artículo 18, bueno, pues os adelanto ya que haremos una sesión, ¿vale? Probablemente la semana que viene, una sesión del artículo 17 y del artículo 18, ¿vale? Haremos una sesión, un día del artículo 17 y otro día del artículo 18. Un monográfico, igual que hemos hecho hoy, del artículo 11 para tratar el artículo 17 y el artículo 18, ¿vale? Haremos un monográfico y trataremos de plantear todas las dudas y cuestiones. Sí, Fernando, plantéame la duda que tienes. Sí, del artículo 11.6. Si una entidad vende a otra vinculada, no se considera que se ha vuelto a... si vende una vinculada, ¿vale? Aplicaríamos el 11.9 o el 11.10. Funciona exactamente igual que si fueras adquirir el bien. El mecanismo es el mismo, ¿vale, Fernando? Fíjate que el mecanismo es el mismo. Te dice, no se puede deducir la pérdida, siempre y cuando haya pérdida, porque hemos dicho que solo se aplica estos artículos de pérdida, hasta que no salga del grupo o la entidad deje de ser parte del grupo o se destruya o no tenga ningún valor. Pero funciona exactamente igual que hemos visto para la recompra, ¿vale? Porque lo que considera el legislador es que recomprarte a ti mismo es lo mismo que vender la una del grupo, ¿vale? Al final está dentro de tu perímetro, y está dentro de tu perímetro no ha salido. No salir, no hay una transmisión definitiva. Y por tanto, hasta que no hay una transmisión definitiva, no se puede considerar una pérdida como deducible. Claro, como se revaloriza el bien, hemos visto antes, eso es. Es un poco lo que hemos hecho aquí. Fíjate que aquí al venderlo por el importe este, ¿vale? Como consecuencia de la valorización, habrá un incremento de los fondos propios. Y como consecuencia de ese incremento de los fondos propios, ¿vale? Al haber un incremento de recuperación de los fondos propios, se produce esto que hemos visto, que tiene que revertir todo lo que te queda pendiente. Por lo tanto, tienes la reversión. ¿Vale? Es en base a esto que acabamos de ver, de recuperación de los fondos propios. ¿Entendido, Fernando? Sí, la pérdida, ¿vale? Es deducible. De hecho, en el caso que tú me planteas del 11.6, ¿vale? Tenemos que distinguir dos casos, que es, tú me estás planteando ahora un caso que no es una pérdida, ¿vale? Lo que tú me planteas es un caso mixto. Lo que tú me planteas es una pérdida que se produce como consecuencia de la transmisión y que se produce la recuperación de la pérdida por deterioro, ¿vale? De ese valor. Por tanto, hay una pérdida y además, ¿vale? Lo que se está planteando es que cuando se produjo la transmisión, había una pérdida por deterioro que fue deducible. Entonces, tendríamos el ejemplo de que la sociedad A vende a B un activo por 900 cuando lo había comprado por 1000 y había una pérdida por deterioro de 100, ¿vale? Fernando, para poner en números. A vende a B un activo por 900 que le había costado 1000 y que tenía una pérdida por deterioro de 100 que había sido deducible, ¿vale? ¿Entendido, Fernando? Las cifras, A vende a B, empieza el grupo por un activo por 900 que le había comprado por 1000 y tenía una pérdida por deterioro de 100. Y lo que se produce ahí es una pérdida, ¿vale? En el momento de la transmisión, deducible, y por tanto hacemos un ajuste de más 100. Esos más 100, ¿vale? No son deducibles porque se ha producido una transmisión intragrupo. Pero es posible que contablemente no exista ni tan siquiera una pérdida, que no haya nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo por 900 y por 900 no he tenido beneficio ni pérdida, me he quedado a cero, ¿vale? Si lo tengo 1000 menos 100, 900 y 900, me he quedado a cero. Por tanto, imagínate que no se ha contabilizado esa pérdida, sino que se dejó a cero, ni ganar ni perder. Pero, como consecuencia del paso de los años, se recupera el valor de ese activo.
De tal manera que pasa a valer 1.200 euros, ¿vale? Por tanto, cuando se hizo la transmisión a B no se produjo la pérdida, ¿vale? Porque lo dice por el valor neto, no hubo pérdida adicional a la pérdida por deterioro, y ahora se recupera a 1.200. Lo que establece aquí el 11.6 es que la recuperación del valor de esta participación, ya sea en la empresa que transmitió o en una del grupo, debe revertir esa pérdida por deterioro que fue deducible en su momento. Y por tanto haríamos un ajuste de más 100, que es la pérdida por deterioro en su momento. Pero no surge por la pérdida del primer momento, sino surge porque al revertirse el valor establece que las pérdidas por deterioro que fueron deducibles, que han sido transmitidas a la empresa del grupo, en el momento que recupere el valor hay que hacer la reversión. Por tanto, si recupera 1.200, yo revertiría, ¿vale?, los 100 unidades que tenía en su momento. Y por tanto, tengo que hacer un ajuste de más 100. No sé si te ha quedado claro esto, Fernando. ¿Vale? En el primer momento aquí no hubo pérdida, ¿vale? Porque se vendió por el valor neto que tenía en ese momento. Pero se produce la recuperación del valor de la pérdida por deterioro que yo tenía. En ese caso, la recuperación del valor de la pérdida por deterioro hasta el límite del deterioro deducible, es decir, aunque recupere hasta 1.200, yo solamente recuperaría hasta 1.000, es decir, 100 unidades. Por la pérdida de deterioro, por ese importe, tienes que hacer la reversión, porque así te obliga a hacerlo el 11.6. No sé si esto te ha quedado claro, Fernando. Eso es. Es muy parecido. Lo que pasa es que tú me estás hablando ya de ventas, ¿vale? Cuando haces la venta, ya sale definitivamente el grupo, entonces hace la reversión. Y el caso que te estoy planteando yo es, aun sin salir del grupo, hay que hacer una reversión. ¿Por qué? Porque esa pérdida por deterioro, en su momento, fue gasto deducible. Y si yo no la revierto, tendría un beneficio fiscal muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que lo vendo mañana por 900. Si lo vendo por 900, ese gasto por 100 nunca revertiría, porque la sociedad B lo contabilizaría por beneficio por cero. Y por tanto, bastaría con crear una empresa del grupo en la que yo tenía una sociedad A, una sociedad B, esta de una pérdida por deterioro, se lo paso a B y esa pérdida por deterioro ya no revierte nunca. Para evitar eso de que A se lo pase a B con una pérdida por deterioro y esa pérdida por deterioro ya no revierta nunca, ¿vale? Lo que establece el legislador es que cuando se hace intragrupo, si se produce la recuperación del valor del bien mientras que esté en el grupo, tengo que hacer la reversión. Y lo que tú me planteas es A vende a un tercero, ¿vale? Si A vende a un tercero, ¿vale? Esta regla del artículo 11.6 no se aplicaría, porque la pérdida por deterioro, como si dijéramos, se daría una pérdida en ese momento. Es decir, como no, si fue deducible y lo es, no tengo que hacer ningún tipo de reversión. Y al vendérselo a un tercero, tú dices que se lo vende a una vinculada. Pero al haber pasado por un tercero, esta operación ya no se ve vinculada por el 11.6. Porque ya no estás haciendo la recompra. El planteamiento de la recompra es que A vende, ¿vale? Y vuelve a comprar A, ¿vale? Tú me estás planteando que A vende y compra una entidad vinculada a... Ese caso ya no es tan claro, ¿vale? Ya no es tan claro, porque lo que establece el legislador es que sea objeto de recompra, ¿vale? Por parte de la sociedad. Es cierto que se viene considerando que cuando son empresas del grupo, la recompra corresponde y podría integrarse a nivel de grupo. Pero no es el caso tan directo que hemos estado viendo en la sesión de hoy. No sé si estáis dejando esto claro. Es decir, el caso que hemos estado viendo en la sesión de hoy era A vende y vuelve a recomprar. Y el caso que tú me planteas es A vende a un tercero y luego el tercero vende a una sociedad B que es del grupo. En el fondo lo que se ha producido es una recompra dentro del grupo, ¿vale? Y por tanto, realmente he recomprado el activo. Ahora, lo mismo tiene la misma sociedad, no, lo tiene el grupo, ¿vale? Lo tiene el grupo. Y en ese caso hay que aplicar algunas cautelas, ¿vale? Hay que aplicar algunas cautelas. Es cierto que se puede considerar, ¿vale? Se puede considerar, pero hay que aplicar algunas cautelas. Lo que sí que hay que tener en cuenta, ¿vale?, es que la pérdida cuando se hizo la transmisión al tercero, en principio fue deducible. Ahora, cuando ha sido objeto de recompra una entidad vinculada, pues ahí hay que ver caso por caso, ¿vale? Cuando se recompra una entidad vinculada hay que ver caso por caso, porque tú me estás poniendo ya un caso adicional, que es saltarme eso, ¿vale? Voy a ver si encuentro alguna consulta, ¿vale?, relativo a esto, y si puedo encontrar alguna, no sé si existe alguna, te doy un poco la explicación de cómo podríamos ir por ahí, si te parece, Fernando, ¿vale? Y al resto de los compañeros. Lo que plantea, no sé si todo el mundo, cuando vea este vídeo, entiende lo que planteaba Fernando, que es un paso más, que es A vende a un tercero y tiene una pérdida. Esa pérdida en principio es deducible, porque es un tercero. Pero el tercero resulta que luego le vuelve a vender a una sociedad del grupo este activo. Con lo cual, realmente, al final el activo no ha salido del grupo, pero ha pasado por un tercero. Claro, eso ya no es tan directo como lo que hemos planteado aquí, que planteamos que A vende un activo con pérdida y lo vuelve a comprar él, ¿vale? Entonces, se puede hacer, pero hay que determinar medidas cautelas, ¿vale? Hay que tener determinadas cautelas. ¿De acuerdo? Más o menos, Fernando, no sé si hay alguna cuestión más.
Perfecto. Pues nada, muchas gracias Fernando y al resto de los compañeros por cualquier duda o cuestión, tanto Carmen Cámara como yo estamos a vuestra disposición. Agradeceros el esfuerzo que estáis realizando todos. Sabemos que es duro, sabemos también que al principio es mucho más duro en esta asignatura, luego la cosa se tranquiliza un poquito, ¿vale? Una vez que vamos controlando, la cosa se tranquiliza, pero las primeras 4 o 5 semanas son las más duras. Os garantizamos que luego la cosa se va facilitando y va siendo más sencilla y podemos sentar los conocimientos, ¿vale? Muchas gracias y nada, estamos en contacto.